Ford acaba de lanzar al mercado europeo la versión Mach 1 del Mustang, es decir, la versión tope de gama del muscle car americano más vendido del mundo. Esta versión arranca en 66.000 euros, es decir, 12.500 euros más que la versión Fastback GT que probamos hace unos meses aquí en el canal. Esta diferencia de precios se debe a que la versión Mach 1 dispone de 10 caballos más y de diferencias estéticas y mecánicas que incrementan su deportividad. ¿Pero merece la pena gastarse 12.500 euros más? Hoy vamos a descubrirlo. Hay un refrán que dice: no hay campo sin grillo, ni hortera sin amarillo. Y este es un claro ejemplo de ello, ya que este color amarillo resulta muy llamativo a la par que deportivo y desde mi punto de vista tiene hasta un cierto toque elegante en combinación con el negro mate de la pegatina central. Pero para los que no os gusten este tipo de colores, tenemos 7 colores diferentes que se pueden combinar también con otros colores de la pegatina central. Ahora bien, la pegatina central viene de serie, la elección de color ya es toda vuestra. Los cambios estéticos con respecto a la versión GT se centran principalmente aquí, en el frontal del coche. Encontramos una nueva parrilla en negro satinado muy bonita, donde también tenemos el logotipo del Mustang en negro, a diferencia del acabado GT que viene en plata, y también encontramos los dos huecos auxiliares para meter, valga la redundancia, dos faros auxiliares. Esto es así para que en América se permite instalar los dos faros auxiliares y también para hacer un guiño al primer Mustang Mach 1, el del año 1968. Aquí abajo encontramos las luces de posición y la luz de intermitencia, que en este caso son halógenas, algo que no entiendo porque en la versión GT son de LED. No entiendo ese paso atrás por parte de la firma americana, no tiene sentido, al menos para mí. Y aquí abajo encontramos la mayor diferencia a nivel estético, que es el spoiler delantero. Este spoiler es de plástico como el que llevan los SUV en los pasos de rueda. Y sí, vale, si usas el coche para circuito, entiendo que lo montes porque es un añadido que hace que el coche vaya más aplomado. Pero si lo utilizas como coche habitual o como coche para tu día a día, es algo engorroso, ya que golpea prácticamente en todo en cuanto hay un pequeño desnivel, ya sea ascendente o descendente. Es decir, resaltos, rampas de garaje o incluso algún cambio de rasante que esté bastante desnivelado, vamos a decirlo de esa manera. Por el resto, la vista frontal es prácticamente igual, porque encontramos las mismas falsas salidas de aire aquí en el capó. Encontramos, por supuesto, la pegatina central del capó y la vista lateral es prácticamente igual, a excepción de unas cosas que os voy a mencionar ahora. En la vista lateral encontramos una silueta idéntica a la que tiene la versión GT, obviamente es el mismo coche. Encontramos aquí la nomenclatura Mach 1, que queda muy bien, lo cierto es que Ford se lo ha currado, queda muy chulo. Y encontramos en la parte inferior una especie de vinilo que va incluso por la parte de atrás, que le da un toque más deportivo. Las llantas en este caso son bastante bonitas, en negro mate, que le quedan muy bien y le da ese toque de muscle car americano que tanto demandaba este coche. Hablando de las llantas, estas son de 19 pulgadas y disponen de media pulgada más de garganta. Los frenos, por su parte, son de la marca Brembo y son de 6 pistones. Estos asoman entre los radios de las llantas y lo cierto es que quedan bastante bonitos. Hablando del neumático, estos son unos buenos Michelin Pilot Sport 4S que ofrecen un agarre bastante notable y los traseros he de admitir que sufren lo suyo, teniendo en cuenta que esta criatura dispone de 530 Nm de par. Ojo, que se dicen pocos. La vista trasera apenas tiene diferencias con respecto a la versión GT, y eso es normal, ya que al fin y al cabo tienen que usar prácticamente las mismas piezas para todo. Aquí encontramos un pequeño spoiler trasero, que bueno, de pequeño tiene poco, la verdad, pero sí que lo es en grosor. Y luego también encontramos las siglas Mach 1 en el portón trasero y un nuevo difusor trasero.
Si unimos el alerón con el nuevo difusor, Ford dice que le otorga un 22% más de aplomo en el eje de atrás, por tanto no hay mal que por bien no venga, sobre todo en un coche de tracción trasera que es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,4 segundos, es decir, 4 décimas menos que el cambio manual de la versión GT. Ahora bien, también son nuevas las salidas de escape, que suenan así. El interior de este Mustang Mach-1 tiene exactamente el mismo inconveniente que el interior del Mustang Fastback GT. Es decir, la notación de acabados o la calidad de los acabados. Y no hay que olvidar que este es un modelo americano pensado por y para América, no para el mercado europeo. Y ellos tienen una notación diferente de las calidades de lo que tenemos aquí como costumbre en Europa. Eso no quiere decir que sean acabados malos, simplemente que no estamos acostumbrados a percibirlos de esa manera. Las diferencias estéticas que encontramos en el interior de este Mach-1 con respecto al de la versión GT son muy pocas y se pueden resumir en dos prácticamente, que son dos placas conmemorativas. Una situada en el paso inferior de la entrada y otra situada en la visera de la derecha, en la que encontramos la nomenclatura de Mach-1. El interior de este Mustang Mach-1, como os acabo de mencionar, es idéntico al de la versión GT. Os acabo de mencionar que hay dos placas conmemorativas, una en el paso de entrada y otra aquí en la visera del acompañante. Si os fijáis, las dos viseras son simétricas y esto tiene su sentido. Y esto es debido a que en los mercados en el que el volante está en la derecha, basta con literalmente coger la instrumentación y el volante y ponerlo allí, al igual que por supuesto los pedales, de tal manera que esto se traslada aquí y no hay que modificar tanto la estructura del coche. En este caso, como os he mencionado antes, estamos rodeados de plásticos duros por todos lados, estamos rodeados también de una sensación de peor calidad, y digo peor muy entrecomillado porque no es realmente así, pero es la sensación que transmite debido a que los estándares americanos en lo que refiere a calidad son inferiores a lo que tenemos nosotros en Europa. Encontramos también una pantalla multimedia igual al que tiene la versión GT, que es algo pequeña y está situada bastante abajo, lo que muchas veces dificulta mucho su consulta debido a que la posición al ser tan baja tienes que desviar mucho la vista de la carretera. En este caso, la instrumentación digital está muy, pero que muy bien, está muy conseguida y muestra la información clara y precisa en todo momento, tanto del cuentarevoluciones como de la velocidad, como del consumo o como de los indicadores deportivos. Seguimos manteniendo los botones físicos para la climatización y, por supuesto, para los botones de warning, el control de tracción e incluso los modos de conducción o los modos de la dirección. La única diferencia que tenemos con respecto a la versión GT que probamos es que este cambio es automático de 10 velocidades, aunque también se puede montar la caja manual de 6 velocidades. He de mencionar que yo prefiero la caja manual de 6 velocidades, ya que esta sí es más rápida, te permite acelerar con mucha más rapidez, pero no transmite, desde mi punto de vista, la misma sensación que en la versión manual. Por el resto es todo igual, tenemos asientos de cuero, tanto en los laterales como en el centro, que son ventilados y calefactados y que son regulables eléctricamente en longitud y en altura, pero no en la posición del respaldo. Eso es manual. Por cierto, las plazas traseras no tienen anclajes ISOFIX y por tanto se puede considerar que este coche es un biplaza, ya que las plazas traseras son para críos que no necesiten una silla y no midan más de 1,50 m. Ahora vamos a ver el maletero. El maletero no se ha visto afectado en absoluto en esta versión Mach-1, es más, sigue manteniendo los 406 litros de capacidad de la versión GT. Lo único malo es la boca de carga, que es muy estrecha tanto en anchura como en altura. Por tanto, va a dificultar cargar
bultos pesados debido al tamaño de la boca de carga, pero una vez dentro no va a ser ningún problema, ya que 406 litros son más que suficientes para poder viajar con 2 personas a bordo y su respectivo equipaje. Y es que una diferencia de este deportivo con respecto a otros del mercado es que este es de los pocos que tiene un buen maletero que nos permita viajar. El motor es un V8 de 5 litros que rinde nada menos que 460 caballos de potencia, 10 más que en el acabado GT. Se trata de un propulsor atmosférico que no tiene el refinamiento de un motor turbo moderno, ni tampoco lo pretende. Vibra bastante, cierto, pero ¿qué sería de un V8 sin sus vibraciones? Además, ruge de manera descomunal, pese a que en cierta manera se ha rendido a la tecnología moderna. El bloque es de aluminio, para que pese menos, igual que la culata. Tiene inyección combinada directa e indirecta y tiene casi a modo de extraña herejía 4 válvulas por cilindro. A día de hoy modificar un motor para que dé más potencia es muy sencillo, simplemente basta con tocar ajustes electrónicos. Sí que es cierto que 450 caballos o 460 caballos son cifras muy elevadas y esos 10 caballos de diferencia apenas se notan a la hora de conducirlo. Esto sirve para que Ford diga que esta versión Mach 1 tiene 10 caballos más. Aún así, 450 caballos o 460 caballos son cifras que te van a hacer disfrutar de este motor como un enano, porque este motor empuja muy bien desde abajo y sobre todo de medio régimen hacia arriba. Esta unidad, como te acabo de mencionar en el interior, monta la caja automática de 10 relaciones, que permite con respecto al cambio manual de 6 velocidades bajar en 4 décimas de segundo su aceleración de 0 a 100 km por hora, dejando dicha aceleración en 4,4 segundos. En primer lugar, porque este Mach 1 automático tiene un modo de aceleración que no es más que un launch control, y en segundo lugar, porque las marchas, al tener 10, tienen tan pocos saltos de relación entre ellas que la aceleración es casi lineal y no tienen apenas caída de régimen. Por supuesto, esta caja de 10 relaciones es mucho más rápida que la manual de 6, por muy precisos que seamos en los cambios de marcha. Y eso que esta caja no es un dechado de rapidez, y se notan las marchas al entrar. La notación de suavidad no cabe en un Mustang, sobre todo cuando subes una marcha con la leva, que se nota al entrar un clonk, y sobre todo con una reacción al acelerar que confirma que ya está metida. En modo automático conviene ir siempre en la posición Sport o Sport Plus, porque de lo contrario mete siempre la marcha más larga y no retiene al llegar a una curva. Con los modos deportivos sí, y además si llegamos al corte en el modo Sport o Sport Plus, corta y no mete una marcha más, como debe ser. Y ahora me preguntaréis muchos, ¿cuánto consume este motor? Es muy sencillo, este motor está consumiendo de forma real en torno a los 12 litros en un consumo mixto. Y esto me diréis, joder, es un consumo muy elevado. Sí, correcto, pero es un consumo muy contenido para lo que es este motor. Y hay que tener en cuenta de que este es un deportivo, puro y duro, y sus principales rivales, como un M4 o un Porsche Carrera S, son bastante más caros, prácticamente el doble del precio. Con lo cual, aunque esos modelos gasten menos, tardas bastante más en amortizar esa diferencia de precio en lo que refiere a consumo, que en sí comprarte este coche y hacerle kilómetros. Este coche, cuando alguien se lo compra, no está pensando en el consumo. Es más, este coche se sabe que por cada acelerón se traga 5 litros. Y sí, es una forma de hablar, pero realmente es así. En ciudad puedes estar rondando sin ningún problema entre los 18 y los 20 litros. En una conducción deportiva, en un puerto de montaña, yo personalmente he visto cómo el marcador subía por encima de los 25 litros. Ahora bien, en carretera a ritmo sostenido a 120 km/h de control de crucero, estamos hablando reales en torno a los 8 a 10 litros, en función de cómo nos pesa el pie. Este Mustang es una auténtica bestia deportiva, con un motor impresionante al que se le saca lo mejor de sí entre 4.500 y 7.500 vueltas. Además existen numerosos modos de conducción,
Puedes optar por el normal, el Sport, que estira bastante más las marchas en modo automático y suena más, el Sport Plus, que te deja jugar un poquito con la trasera a la hora de acelerar y se nota que tanto en la dirección como en la suspensión se vuelven más duras. Luego los modos de aceleración, que insisto, es un launch control, y el del circuito, con la suspensión lo más firme posible, la dirección muy rápida y el control de estabilidad muy permisivo. La dirección se puede ajustar de forma individual, mediante los botones que encontramos en la consola central, y hay otro que nos permite desconectar el control de tracción. Y finalmente hay un modo para firmes deslizantes, que hace que el Mustang se mueva como si lleváramos tacones de aguja sobre hielo. Este Mustang con la suspensión más firme es un coche exigente para conducirlo deprisa, sobre todo por su tendencia a sobrevirar, más acusada cuando retrasamos la acción del control de estabilidad. En el fondo es un Mustang, un caballo salvaje, y pese a que su carácter se ha dulcificado con el paso de las generaciones y ya no tiene el eje rígido trasero, que durante muchos años fue uno de su santo y seña, sigue siendo un coche que demanda buenas manos y cierta decisión en determinadas acciones. El Mustang es un coche bruto, uno de esos coches que obligan a estar pendiente de lo que hacemos con ellos y que al límite te demuestran que no estás conduciendo un juguete. Al Mustang hay que domarlo, hay que entenderlo y dejarle hacer según qué, pero manteniendo siempre el volante bien sujeto. Es de todas maneras de aquellos coches que una vez se acaban las curvas del circuito o de la carretera, estás convencido de que pese a que te lo ha puesto muy difícil, en algunas ocasiones sigue siendo tu socio y tu cómplice. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Merece la pena gastarse 12.500 euros más con respecto a la versión GT para comprar este Mustang Mach-1? Yo creo que a nivel particular no merece la pena, salvo para aquellos que quieran meter el coche en circuito día sí y día también. Y es que partimos de la base de que el Mustang Fastback GT es uno de los deportivos con mejor relación caballos-precio. Y es que estamos hablando de que el Mustang Fastback GT cuesta apenas 53.500 euros. Y eso, amigos míos, es una relación caballos-potencia muy, pero que muy buena. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Dale a la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y aquí te dejo todas nuestras redes sociales. Me alegro de haber estado una semana más con todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao!